Muy buenos días a todos y a todas. Como ustedes saben, ayer en el encuentro cumbre entre la presidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, y el presidente Xi Jinping de la República Popular China, se pudieron celebrar 15 acuerdos que forman parte, mejor dicho, del acuerdo estratégico de carácter integral entre ambos países. Es importante remarcar que desde el primer acuerdo estratégico del año 2004 hasta el año 2014, en 10 años de relación bilateral, se han intensificado los vínculos entre ambos países y esto permite tener una capacidad de financiamiento cercana a los 20.000 millones de dólares, sumando desde las operaciones de swaps entre ambos bancos centrales hasta el financiamiento de 4.736 millones de dólares para las dos centrales hidroeléctricas que están poniéndose en marcha en la provincia de Santa Cruz, con una perspectiva muy importante de 1.740 megavatios de generación de energía eléctrica que, como dije también en el transcurso de la semana, implicará conjuntamente con otras inversiones estratégicas en materia hidroeléctrica avanzar del 31 al 41% de la generación de oferta eléctrica a partir de la energía hidroeléctrica. Entonces, los distintos acuerdos tienen que ver con, primero, la ratificación de esta declaración conjunta, segundo, el acta de la primera reunión de la Comisión Intergubernamental Permanente. Hay un plan de acción conjunta integrado por ambas delegaciones con una perspectiva de reunión de carácter trimestral, con misiones que se intensifican entre ambos países. También la facilitación de la emisión de visas para turismo, lo mismo respecto al tema de un programa de cooperación cultural en el año 2015, el acuerdo marco para la cooperación de actividades espaciales, para la construcción también de un reactor de agua presurizada en la República Argentina, también para la cooperación de los usos pacíficos en materia de energía nuclear, la cooperación en materia de comunicación masiva, acuerdos desde el punto de vista del desarrollo del proyecto de la central termoeléctrica Manuel Belgrano, el convenio marco para la cooperación y fortalecimiento en materia de salud y ciencias médicas, el certificado de intercambio para instrumentos de ratificación de tratados de asistencia jurídica mutua y obviamente también el memorándum de entendimiento para la creación del Foro de Negocios Argentina-China. Por lo tanto, la visita de la presidenta ha sido extremadamente satisfactoria en términos del fortalecimiento de la relación bilateral, obviamente de la maximización de los volúmenes de inversión, de financiamiento y en general se apunta a lograr 3 objetivos en los próximos años. En primer lugar, el equilibrio de la balanza comercial entre ambos países. Esto implica observar claramente un intercambio de 15.000 millones de dólares que ha ido creciendo de un modo sustancial en los últimos 10 años. En segundo lugar, la perspectiva de profundizar estrategias de financiamiento para fortalecer la logística integrada en la República Argentina y a su vez también propiciar la atracción adicional e incremental de inversión extranjera directa para mejorar la tasa de inversión de la República Popular China, también en la República Argentina y emprendimientos de carácter conjunto. Ratifico esto porque, así como se inauguró la sede del Banco de la Nación Argentina en la República Popular China, creo que los vínculos son vitales en virtud de que se trata efectivamente de la primera potencia económica a nivel mundial y eso tiene un valor estratégico para la República Argentina, del mismo modo que coincidencias también estratégicas en materia de política internacional, como lo ha ratificado la presidenta. En segundo lugar, quería remarcar que, como ustedes saben, YPF ha acumulado en los últimos 18 meses colocaciones en el mercado financiero internacional equivalente a 2.200 millones de dólares. Ayer tuvo un financiamiento de 500 millones de dólares sobre la base de una tasa de corte de 8,5-8,95% en materia de rendimiento, sobre la base de una oferta que duplicó la oferta inicial de 750 millones de dólares, prácticamente duplicó ese volumen total de oferta y la tasa de corte a partir del cual tuvo adjudicación esta estructura de financiamiento es equivalente a 500 millones de dólares. Esto es muy importante para la inversión de la compañía con el objeto de maximizar los volúmenes de producción de petróleo y gas. También quería transmitir que ayer he recibido a las delegaciones tanto del Banco Mundial como del Banco Interamericano de Desarrollo. En ese contexto hemos tenido la reunión con Alexandre Meira da Rosa, que es el vicepresidente de la Oficina de Vicepresidente de Países del Banco Interamericano de Desarrollo, junto a su staff. Allí hemos podido observar básicamente una meta de desembolsos para el año 2015 que
puede estimarse entre 1.200 millones de dólares como mínimo y con una perspectiva de llegar a 1.300 millones de dólares. El año pasado tuvimos desembolsos por 1.270 millones de dólares. El total de financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo hacia la República Argentina en general, los organismos multilaterales, es cercano a los 19.000 millones de dólares. El BID tiene cerca de 8.500 millones de dólares. Con este financiamiento adicional tendrá cerca de 9.000 millones de dólares. Y a su vez también tenemos saldos pendientes de ejecución de desembolso equivalente a 4.500 millones de dólares y es una fuente de financiamiento muy importante para el mejoramiento de la infraestructura y la logística en el país. Respecto al Banco Mundial, hemos tenido la reunión con el representante del Banco Mundial en Argentina, con Jesko Henschel. Hemos tenido la oportunidad con el Banco Mundial de restituir el flujo de aprobación de préstamos a partir de la aprobación del Plan Estratégico 2015-2018. Habíamos tenido dificultades desde el punto de financiamiento del año 2011 al 2014. Hemos podido reanudar a partir de la aprobación del Plan Estratégico el primer esquema de aprobación de préstamos y estamos realmente encaminados a lograr una estrategia de financiamiento para la República Argentina para el periodo 2015-2018 equivalente a 4.000 o como meta máxima 4.800 millones de dólares. Lo que ayer hemos observado es la revisión de la asignación de las prioridades para préstamos que permitirían lograr hacia el mes de mayo de este año aprobaciones equivalentes a prácticamente 1.200 millones de dólares. Por lo tanto, también eso es muy importante porque lo que nosotros estamos priorizando es una estrategia de flujo de desembolsos netos positivos. Esto es, la República Argentina tiene que pagar servicio de capital e intereses por los préstamos obtenidos y a su vez recibe flujo de recursos financieros en materia de desembolso para préstamos acordados. Lo que nosotros pretendemos en la posición del país es que el flujo de desembolsos de los organismos multilaterales de crédito sean superiores al flujo efectivo de pagos. Y esto es lo que nos parece muy importante para destacar porque verdaderamente forma parte de la estrategia de inversiones que está llevando adelante el país para mejorar la infraestructura. Buen día, ministro. Javier Pasaragua, de la M530, la Red de las Madres. Dos consultas. La primera tiene que ver con los acuerdos con China. Se está construyendo hace unos meses una base espacial en la provincia de Neuquén. Quería saber, se ha dicho que podía ser manejada por militares chinos. Quería saber puntualmente quién va a administrar esa base espacial, si Argentina, si China, si va a ser una gestión compartida y si está previsto que tenga una función de tipo militar. Eso por un lado. Y por otra parte, quería saber su opinión acerca de esta nueva cautelar que obtuvo el Grupo Clarín respecto de la adecuación de oficio a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Quería saber su opinión y además si el Gobierno va a hacer alguna presentación ante la justicia al respecto. Gracias. Mire, respecto al otorgamiento de esta medida cautelar, es parte de una estrategia de diferimiento sistemático del incumplimiento por parte del Grupo Clarín de la Ley 26.522. En este sentido, su estrategia judicial ha sido precisamente incumplir la ley 26.522, incumplir el fallo de la Corte Suprema de Justicia, diferir el plan de adecuación tal cual lo prescribe la ley, porque objetiva y sistemáticamente el grupo no se encuadraba adecuadamente en los artículos 41, 45, 48 y 161. En ese contexto de la ley 26.522. En ese contexto creo que huelgan las palabras en el sentido de observar claramente la anuencia de jueces que están dispuestos a generar las condiciones para que el grupo no cumpla la ley. Y la verdad es que eso es dramático para el pueblo argentino, porque muchas veces se pregona, se propicia desde las mismas tribunas que ellos alientan el debate respecto a la calidad institucional. La calidad institucional también implica el cumplimiento estricto de la ley. Y la calidad institucional implica el cumplimiento estricto de la ley y generar las condiciones para que no existan monopolios mediáticos que generen mecanismos de presión sistemática sobre gobiernos para impedir el ejercicio pleno y libre de la voluntad popular. Por lo tanto, creemos nosotros que una de las formas por las cuales se restringe de una manera extraordinariamente grosera la calidad institucional y se pretende manipular a través de mensajes unidireccionales a la opinión pública
precisamente es a través de la presión mediática, de la presión corporativa. Nosotros observamos que eso es un motivo de mucha preocupación porque afecta sustancialmente la calidad institucional. Calidad institucional que muchos pregonan desde la oposición, que ellos mismos alientan desde las tribunas su propagación, que cuestionan muchas veces la independencia del Poder Judicial, entendiendo que la misma tiene que ver con vínculos con el Poder Ejecutivo. Pero en realidad la verdadera independencia del Poder Judicial tiene que ser con fiscales y jueces probos, honestos y capaces que no dependan de ningún grupo económico o que no acepten presión de grupos mediáticos de ninguna naturaleza. Eso sí afecta a la independencia del Poder Judicial. La verdad es que la Asociación de Magistrados, cuando propone efectivamente que se suscriban acuerdos para la independencia del Poder Judicial y la calidad institucional, lo que debería propender es precisamente que los grupos económicos que alientan este tipo de firmas para atacar indirectamente al gobierno, lo que tienen que hacer es que ellos mismos se sometan a la ley y que ellos mismos se sometan a la justicia con parámetros de equidad. Y la verdad es que los que supuestamente representan los intereses de una justicia independiente, en definitiva son dependientes de las corporaciones. Y eso es grave porque afecta a la calidad institucional. Y por último, respecto al tema del acuerdo con China, en este sentido es parte del debate en el ámbito del Congreso, porque es un acuerdo que está en proceso de aprobación y en virtud de las cuales no conozco las características en detalle. Ministro, buenos días. Mariano Rinaldi, El Exprimidor. Dos preguntitas. Primero, ayer se conoció y generó gran expectativa la citación a declaración testimonial del ex jefe de inteligencia Estiuso, titular de varios medios, de varios diarios hoy a la mañana, y se acaba de conocer a través de su abogado que en principio no se estaría presentando porque dice no haber recibido formalmente la citación, o se está hablando de que está pidiendo condiciones especiales en el sentido de que no se brinde su rostro. Quiero preguntarle la opinión suya o del gobierno de esta situación, de si se va a presentar o no Estiuso, cómo están viendo esto. Y la otra preguntita vinculada a un tuit de la presidenta, muy polémico de ayer, donde con ironía o con humor la presidenta aludía a la cámpola, a los petróleos, en cuanto a hablando como si fuera China, y esto generó algunas repercusiones, más allá de las repercusiones negativas esperables en la oposición, a nivel internacional, con la prensa internacional. ¿Qué opina el gobierno de esto? Lo que opino es que es una expresión de simpatía de la presidenta en virtud de un vínculo de carácter estratégico e integral. El presidente Xi Jinping ha reconocido a la presidenta como una amiga y como un país a partir del cual han podido solidificar acuerdos sustanciales. La verdad es que pretender minimizar el impacto y la importancia estratégica de este acuerdo a partir de la interpretación capciosa de los tuits enviados, que en realidad forman parte de una expresión de afecto y de reconocimiento a este vínculo que se ha construido con la principal potencia del mundo en materia económica hoy, que es la República Popular China. La verdad es que ese es el verdadero encuadre de esta consideración. Y respecto al tema del señor Estiuso, comparto las declaraciones que ha hecho recientemente el doctor Aníbal Fernández como secretario general de la Presidencia. Del mismo modo, no me preguntaron ustedes, pero creo que es importante porque se conocieron ayer expresiones de actrices como Mia Farrow o también Martina Navratilova. En general, el Estado argentino y la Presidenta de la Nación remitirá dos cartas para la aclaración correspondiente respecto al estado de situación de esta causa, porque en general lo que uno advierte es la manipulación mediática en forma sistemática con una estrategia unidireccional tendiente a desacreditar lo que efectivamente implica la posición del gobierno argentino y de la Presidenta de la Nación. Por eso también quería expresar esto. Y la verdad es que, primero, la decisión de la citación al señor Estiuso no es una cuestión que incumba al Poder Ejecutivo, incumbe a la justicia a partir de la responsabilidad de la fiscal y la jueza que entiende la causa, y obviamente del juez que entiende la causa en esta cuestión. Y la verdad es que si ha sido citado o no es una cuestión judicial y todas las características pormenores deberá ser considerada en materia de carácter judicial estrictamente. Ministro Pedro Noel Romero de AN Digital, Agencia de Noticias. Los dirigentes de la oposición Massa, Sanz, Cobos, de la Sota, Wiener,
se reunieron ayer con la Asociación de Magistrados, sellaron un acuerdo político en defensa de la independencia judicial y en un documento dicen que la Argentina atraviesa una crisis institucional. ¿Cuál es su opinión? Y una segunda, está relacionado también con los acuerdos con China. Hay sectores sindicales que critican el acuerdo con China porque denuncian que favorece la contratación de mano de obra de ese país. Por ejemplo, el gremio de la construcción. Figura, dijo el senador Pichetto, en la versión taquigráfica el acuerdo, la garantía de que se va a contratar mano de obra argentina, pero no en el acuerdo final. No sé si nos puede aclarar por qué finalmente solamente quedó en la versión taquigráfica esa garantía para los trabajadores argentinos. Bueno, creo que la Presidenta de la Nación ha sido enfática respecto a su opinión asociada al comunicado de la Unión Industrial Argentina y también al comunicado de representantes del Sindicato de Trabajadores. Cuando un gobierno nacional y popular promueve 6,4 millones de puestos de trabajo, genera una estrategia de inclusión social, equidad distributiva, reconstrucción de la matriz productiva, estímulos para la industrialización, la agregación de valor, la industrialización en origen y la potenciación del trabajo, en realidad cuando suscribe acuerdos, administra el comercio exterior, lo que hace es proteger efectivamente el empleo argentino y la industria argentina. La verdad es que pretender observar que trabajadores o que industriales hagan críticas a un gobierno que aplicó estrategias para la administración del comercio en una condición de una crisis financiera internacional que se expandió por casi 6 años en el país, que promovió desde la administración de las licencias temporarias hasta efectivamente un mecanismo para incentivar y estimular la sustitución de importaciones, para generar las condiciones de acuerdos estratégicos de carácter comercial para aumentar y diversificar de exportaciones, para generar estrategias de incremento y la expansión de inversiones productivas tendientes a industrialización en origen y a la potenciación del empleo. La verdad es que no tiene ningún tipo de asidero estas consideraciones. Nosotros defendemos a la industria nacional y al empleo argentino. Por lo tanto, los trabajadores y los industriales pueden estar tranquilos porque Argentina, a través de su gobierno, a través de la Presidenta de la Nación, defiende un único interés, que es el interés nacional. Y eso es lo que se está haciendo y lo que se hace. Usted me dijo antes... bueno, eso sería muy interesante un poco repetir lo que dije anteriormente. Es decir, desde la oposición política, lo que siempre se ha articulado es la defensa de los intereses corporativos. Ellos, la oposición política, opera como voceros mediáticos de acuerdos corporativos, de grupos económicos y mediáticos concentrados que presionan y extorsionan a jueces, fiscales, obtienen medidas, desde medidas cautelares hasta medidas judiciales en salvaguarda de sus propios intereses. Lo que la oposición política debería hacer realmente es propiciar la independencia del Poder Judicial de estas corporaciones. Porque quiero transmitir lo siguiente. Este gobierno, iniciado allá por el 25 de mayo del año 2003, propició primero el decreto 222 del año 2003 para la designación de los jueces de la Corte Suprema de Justicia. Los jueces de la Corte Suprema de Justicia tienen, después de 30 días de producida la vacante, el proceso de selección a través de la transparencia desde el punto de vista de declaraciones juradas, antecedentes, etcétera, para los periodos de impugnación y observación por parte de todos aquellos quienes hacerlo. Y a partir de ahí también la audiencia pública en el Senado. A su vez tiene que tener el acuerdo del artículo 99 con la mayoría especial. A su vez también lo que se hace es preservar una combinación de disciplina, o sea, cuál es la especialización del juez o de la jueza propuesta, el género correspondiente y a su vez también la procedencia geográfica. La verdad que eso es un salto cualitativo extraordinario desde el punto de vista de la construcción de calidad institucional. En segundo lugar, la reducción del número de miembros de la Corte Suprema de Justicia a 5. En tercer lugar, se utilizaron los procedimientos que la Constitución prevé a través del juicio político con el objeto de la destitución de jueces que efectivamente habían sido acusados de incumplimiento en materia de su conducta. Y a su vez también lo que quiero transmitir es que también el Consejo de la Magistratura está en un proceso muy activo efectivamente para
la cobertura de los cargos vacantes a través de concursos, antecedentes y oposición. Por lo tanto, lo que nosotros podemos visualizar objetivamente es que el Poder Ejecutivo ha, primero, incrementado sustancialmente la asignación de recursos al Poder Judicial. Nunca antes en la historia hubo un proceso de incremento desde casi 838 millones de pesos del año 2003 a más de cerca, la verdad que creo que son casi 12.600 millones de pesos en el transcurso de este año. También, o sea, expansión sustancial del presupuesto, incremento sustancial del nivel de remuneración de los jueces, fiscales y magistrados. O sea, aumento de presupuesto, aumento de salarios, administración autónoma de su presupuesto y obviamente fortalecimiento del mismo, mejoramiento sustancial de inversión en tecnología, laboratorios, etcétera, para mejor capacidad y calidad de ejercicio de la función de carácter judicial, y a su vez también un mecanismo en donde efectivamente se debatan reformas que efectivamente han sido fuertemente resistidas desde el mismo Poder Judicial, pero creo que hay distintas opiniones dentro del Poder Judicial porque no podemos plantear esto desde una cuestión estrictamente homogénea. Por eso yo quiero transmitir en este sentido lo siguiente. Cuando se plantea o cuando se promovió la reforma de carácter judicial, que es una cuestión que se ha debatido profundamente en Argentina, lo que no se puede cuestionar a este gobierno es el mayor presupuesto, las mejores remuneraciones, la mayor asignación en materia de equipamiento, la mayor independencia para la selección de los jueces y procedimientos claros y transparentes. Por eso me parece que lo que la oposición se debería preguntar y lo que la oposición debería hacer es suscribir una verdadera independencia del Poder Judicial del poder corporativo de grupos económicos y mediáticos concentrados que presionan a los jueces para obtener fallos proclives a satisfacer sus apetencias y sus intereses. Esa es la verdadera independencia del Poder Judicial, la independencia de las corporaciones. Y me parece que es una cuestión muy importante que se debata en la Argentina, porque ya sabemos cómo funciona la oposición. La oposición es simple ejercicio de voceros de grupos mediáticos concentrados. Realmente están mutando en forma permanente, ya ni siquiera son simples voceros, ya son periodistas freelance de esa agencia de noticias urdidas de la oposición. Entonces, creo que ese es el gran problema de Argentina. Para gobernar se necesita un poco más que hablar, esto es, tener capacidad para hacer. Gracias.